Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si ustedes han visto mi presentación el día de ayer, que era sobre el manejo de los trastornos del sodio. Ahora tenemos los trastornos del agua. Nosotros no manejamos directamente el agua. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene demasiada o demasiado poco agua? Pero todos nuestros electrolitos, o prácticamente todo en nuestra sangre, se mide por la concentración y el denominador es el volumen por litro. Y el sodio es un soluto con la mayor concentración y con el índice normal más angosto. Por lo tanto, el sodio es lo mejor para identificar si hay una deficiencia de agua. Va a haber mayor concentración en sangre, entonces hay una concentración más alta de sodio, o si hay una sobrecarga de agua, entonces la sangre va a estar diluida y por lo tanto la concentración de sodio va a ser más baja. Entonces, si hay una anomalía en la concentración de sodio, hay dos posibilidades. Puede ser una anomalía del agua, y esa es la gran mayoría de los casos, pero también puede ser un exceso de sales, que es mucho más raro. Ahora me voy a concentrar principalmente en esto. Les hago dos preguntas antes de empezar que no necesitan contestarse, es solo para que lo piensen, si es correcto o no. Verdadero o falso. Y al final vamos a volver a esto. Los riñones están para proveer la homeostasis electrolítica. Es uno de sus trabajos, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la hiponatremia, los riñones deberían preservar el sodio, ávidamente preservar el sodio. ¿Esto es verdadero o falso? Piénsenlo. Simplemente piénsenlo. Y aquí tenemos la segunda pregunta que está relacionada. ¿Puede el sodio en orina o la concentración del sodio en orina separar entre lo que es un desperdicio de sales renales o una sobrecarga de agua, como en el SIADH? Piénsenlo, vamos a volver a esto al final de la charla. Entonces, primero voy a presentar algunos casos de hiponatremia. Y nuevamente la primera pregunta es si uno tiene hiponatremia. ¿Por qué está baja la concentración de sodio? Sería la pregunta. ¿Es poco sal? Luego habría que cambiar el peso, porque esto no es lo que nos está determinando el volumen. Entonces tendría que haber pérdida de peso, tiene que haber signos de deshidratación, y esto es mucho más común en la práctica clínica, hay demasiado agua, en cuyo caso la forma de estabilizar sería estabilizar o incrementar el peso, y lo que se podría ver es que el paciente está hipervolémico. Y voy a tratar simplemente de ilustrar esto con algunos casos. Estos son todos casos de nuestro hospital, son casos reales, no son inventados. Este es un bebé varón de 6 años con un astrocitoma, un tumor cerebral, que recibe vincristina y carboplatino y volvió a los 10 días para un seguimiento rutinario. Estaba perfectamente bien, no había ninguna preocupación de lo que habíamos visto. El peso estaba un poquito incrementado, la presión sanguínea estaba estable, pero cuando llegaron los resultados de sangre, él se había ido a su casa, lo volvieron a llamar porque estaba hiponeutrémico. Y esto es la combinación de la sangre y la orina en el sodio, la hiponatremia, la osmolaridad también. Esto muestra que es un verdadero caso de hiponatremia, y había cierto sodio en la orina y una orina bastante concentrada. Por lo tanto, esto es porque hay demasiada sal o demasiada agua, muy poca sal o mucha agua. Bueno, la respuesta es lo que va a determinar el tratamiento, por lo tanto es muy importante. Si es demasiado pocas sales, hay que dar sal. Si es demasiado agua, bueno, uno trata de hacer una restricción de líquidos. Y ahora estos algoritmos que nos pueden ayudar a guiarnos en qué vamos a hacer. Tenemos la osmolaridad, que es demasiado alta, como ustedes recordarán de la presentación. Bueno, alto el sodio, 32, no es bajo. Así que esto encajaría mejor con SIADH. Y yo me imagino que todos ustedes habrán hecho el mismo diagnóstico.
Entonces, esta es una diapositiva bastante compleja, pero se los voy a mostrar en detalle, así que me disculpo por eso. Fue admitido al hospital este niño, se diagnosticó inicialmente con SIADH, el endocrinólogo lo vio, pensamos en qué vamos a hacer, bueno. Con esta patología hay que hacer una restricción de líquidos y no sé si ustedes lo han hecho. Me imagino que la mayoría de ustedes han tratado hipernatremia en algún momento. Bueno, es muy frustrante tratar esta patología. El sodio cambia de 125 a 126 y uno piensa que está bien y después volvió a bajar a 124. Es muy difícil de manejar y eso es porque los pacientes tienen mucha sed. Y después de 3 días el sodio estaba sin cambio prácticamente y decidieron que tal vez hay un elemento de que se está eliminando sal y tiene un tumor cerebral, por ahí es una eliminación de sal cerebral. Entonces empezaron con sal y le dieron mucho, le dieron 10 milimoles por kilo. Nuevamente para alguien de mi tamaño eso sería como 50 gramos de sal por día, así que si yo me compro 1 kilo de sal, me duraría 10 días. Una libra de sal me duraría 10 días. Bueno, y esto consiguió subir el sodio, pero vieron en orina el sodio y vieron un montón de sal. Entonces tenemos que darle más, pensaron, y le dieron 15 milimoles por kilo. Y aquí estamos ya terminando el paquete de sal en 7 días. Me estoy comiendo cucharadas gigantes de sal. Y sigue sin estar perfectamente normal, entonces le quisieron dar más y le dieron más, 19 milimoles por kilo. Entonces ahora el paquete de sal dura 5 días y tenemos un sodio normal. Entonces, ¿se desperdiciaba la sal? ¿Se estaba eliminando en exceso la sal o era SIADH? Y la respuesta, por supuesto, es, miren la presión sanguínea. Este es un bebé de 6 meses. 145, pensaría mucha gente que esta es una emergencia hipertensiva y esta es la razón por la cual nos llaman a nosotros para ayudar en este caso, porque ya están con un hipotensor para controlar la presión sanguínea, pero ahora querían consejo con respecto a cómo mejor controlar esto. Y la respuesta era, dejen de darle sal, por supuesto. Esto es todo iatrogénico. Por lo tanto, esto vuelve a la primera pregunta como mensaje clave, la primera pregunta que les di. Los riñones están regulando el sodio, así que la reabsorción en el riñón se da para mantener la homeostasis de volumen, no está para mantener la concentración normal de sodio. Eso lo hacen los vasopresores, lo hacen los receptores osmolares en el cerebro. Los riñones no tienen receptores para medir la concentración de sodio o la osmolaridad. Entonces, lo que usa el riñón, el sodio, es para regular la homeostasis de volumen. Y en el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o SIADH hay demasiada presión, entonces retienen agua los riñones, el volumen se expande y la reacción fisiológica de los riñones a este incremento en el volumen es excretar sodio y por eso en SIADH uno tiene mucho sodio en la orina, 40, 50, 60 milimoles por litro. Y por eso es tan comúnmente diagnosticado en forma errónea como un exceso en la eliminación de sal. No se puede medir con la concentración de sodio. Tiene que usar las claves clínicas, su conocimiento clínico, si está hipovolémico, eso, el volumen es determinado por el sodio, entonces el sodio se está eliminando en exceso, va a haber poco volumen, o si está hipervolémico el paciente es porque hay demasiado agua. Aquí tenemos un segundo caso, un bebé de 3 meses que tenía hipertensión persistente. Nos lo refirieron, nos lo mandaron los endocrinólogos por la presión sanguínea, entonces por alto potasio. Y ya estaba tomando 4 drogas antihipertensivas. Estaba tomando amlopidina, propanolol, furosemida, captopril y seguía con problemas y estaba con suplementos de sal por la hiponatremia. Entonces, para mí, si yo veo esto, veo combinación de furosemida y suplementación de sales, yo me enojo muchísimo. Para mí es el equivalente de
apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo en el auto. Uno está tratando de excretar sodio, pero al mismo tiempo le está dando sodio. Entonces hay un desperdicio gigantesco de energía para lograr absolutamente nada. Y la combinación de la suplementación con sal y este tratamiento no funciona. Si uno tiene un paciente hipertensivo, no le quiere dar sal, perdón. Entonces, aquí tenemos la historia. Primero se presentó neonatal con hiponatremia, con hipoglucemia. Le encontraron una anomalía pequeña en la pituitaria y le dieron un diagnóstico de panhipopituitarismo, y decidieron que esto no era SIADH porque no tenía pituitaria. Pero para mí lo que es lo clínico tiene que ser un exceso de agua, porque es toda la visión clínica. Para mí, nuevamente, claramente esto era un caso de exceso de agua. En un paciente hipertenso no puede ser demasiado poco sal. Y teníamos esta discusión con los endocrinólogos, decidimos admitirlo. Vino al hospital, tenía buena presión, estaba hiponautrénico, estaba con buena excreción de sodio. Bueno, por supuesto, le están dando sodio, así que lo está eliminando. Entonces, nuevamente, simplemente para enfatizar, es muy importante tener un buen diagnóstico de que hay un exceso de sal o un exceso de agua o demasiado poco sal. Le damos sal, le tenemos que preguntar al endocrinólogo qué era lo que él pensaba, o tenemos que restringir la eliminación de agua, que era lo que yo pensaba. Entonces, si seguimos nuevamente estos algoritmos, la osmolaridad era de 399, si no me equivoco, el sodio también, así que para mí esto encaja perfecto con SIADH, nuevamente. Lo admitimos y dejamos de darle suplementos de sodio. Y le pudimos sacar inmediatamente las drogas antihipertensivas. Estaba tomando 4, inmediatamente se las pudimos sacar. Le hicimos una restricción de líquidos, que es muy difícil en un bebé de 3 meses, porque ¿qué es la nutrición que tienen? La leche, es líquido. Así que la ingesta líquida y la ingesta calórica están acopladas en un bebé. Pero bueno, hicimos una restricción de líquido y nuevamente tuvimos esta experiencia de frustración donde no hay un cambio, porque uno no puede restringir totalmente los líquidos. En este caso, el bebé cambió la osmolaridad de la orina porque le teníamos que dar calorías, le teníamos que lograr dar nutrición. Entonces, en mi experiencia, muchas veces la restricción de líquido, uno puede mantener la concentración de sodio más o menos baja, pero es muy difícil de normalizarla, especialmente es difícil en bebés, porque están alimentándose a través de un líquido. Entonces el líquido y la ingesta calórica están acoplados. Hay nuevos tratamientos disponibles. Esto es, de nuevo, una diapositiva un poco complicada, pero nos vamos a concentrar en este pedacito de aquí. Esta es la célula principal en el túbulo colector y es lo que es importante para la reabsorción de agua. Aquí tenemos el receptor de vasopresina tipo 2. Si eso está roto, uno va a tener diabetes insipidus nefrolítica y esto, lo que se une aquí, es lo que genera esta cascada complicada de señalización que termina con la puro agua P2, que son las entradas de agua, los canales de agua, y es lo que va a determinar la presencia de diabetes insipidus nefrótica. Y aquí podemos bloquear estos receptores. El ABPR2, el tolvaptan, está diseñado específicamente para tratar esto. Y es nuevamente mucha información, pero les voy a mostrar despacio esto. Aquí vemos los primeros 2 días con la restricción de líquidos. Le empezamos a dar tolvaptan, es la primera vez que lo uso, no tengo ninguna idea clara de cuál es la dosis que tengo que usar. Y comenzamos con 0.8, que terminó siendo una dosis bastante alta, pero tuvimos mucho éxito. Miren aquí el resultado de osmolaridad. Aquí vemos de 391 a 579. Le
Lo hicimos hipernutrémico, así que tuvimos que detener las drogas, después volvimos a arrancar y simplemente para asegurarles esto no fue una caída tan rápida. Esto pasó en muchos días, si no sería peligroso una caída tan rápida, pero al final terminamos con la dosis correcta a 0.2 miligramos por kilo y con eso pudimos mantener el equilibrio de sodio en plasma normal. Esto simplemente para enfatizar estas opciones de tratamiento. Es una opción muy cara, lamentablemente. Estos medicamentos, no sé cuánto cuestan en Argentina, pero en el Reino Unido, 5 cápsulas, 5 pastillas, son 800 libras, que pensaría yo que son 25.000 pesos más o menos. Alguno puede hacer la cuenta probablemente. Es muy caro, pero funciona precioso. Este es un mejor caso para darles un poquito, entretenerlos un poquito más. Esta es una nena de 11 meses que nuevamente nos la derivaron por hiponatremia, así que en este caso había tenido una infección viral, los médicos le habían sacado sangre. Tenía 125 de sodio en plasma y entonces pensaron que era por la enfermedad viral, lo repitieron y seguía estando 125, lo volvieron a repetir y era 126, entonces nos la derivaron. Y cuando vino a nosotros tenía buen aspecto, no había ninguna evidencia de hipovolemia, la presión sanguínea era normal, de hecho era un poquito alta, pero normal, alta, y luego vemos esta combinación. Hiponatremia con una osmolaridad correcta y luego esto. Entonces, esto es un poquito más engañoso. Aquí, ¿con qué estamos lidiando? ¿Con el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, SIADH, o es un problema de osmolaridad? Pero primero, siempre, la distinción más importante desde el punto de vista clínico es poco a sal, mucha agua, mucho agua. Entonces no había de nuevo hipovolemia y estamos hablando de trastornos del agua, así que esto claramente es demasiado agua, no muy poca sal. Entonces volvemos a los algoritmos y esto está en el cuaderno de nefrología pediátrica y es muy difícil lograr tener un algoritmo que encaje con todos los escenarios posibles. Aquí tenemos el sodio en orina que estaba alto y esto podría aplicarse. Era bastante similar, la osmolaridad también era muy similar. Esto indicaría que hay una enfermedad de los riñones donde los riñones no pueden diluir o concentrar la orina, pero voy a señalar que también encaja aquí. SIADH y nuevamente la osmolaridad era correcta. Entonces esto nos puede ayudar, estos algoritmos, pero siguen utilizando o necesitan utilizar su cerebro, desafortunadamente. Y aquí es donde realmente se pone interesante. Yo estaba fascinado con esta familia. Ella vino con los papás y vino con la abuela materna. Y tanto la mamá como la abuela materna eran señoras muy inteligentes, muy muy expresivas en su hablar. Y la señora me dijo, a mí cuando era chiquita me hicieron una prueba de sangre y yo creo que también tenía baja concentración de sodio. Y en nuestra familia nosotros nos reconocemos porque nunca bebemos y nunca vamos al baño. Y yo les dije, bueno, usted sale, por ejemplo, a una cena. Todos están tomando un vaso de vino. Usted cena con su marido y ¿usted qué hace? Yo no bebo. Porque si bebo, me da jaqueca, me da dolor de cabeza y lo único que me ayuda a superar eso es comer algo salado. Y el marido dice, ve, por eso yo me casé con ella. Es una salida barata y siempre tengo a quien me lleve a casa como conductor designado. Y también el hermano de la abuela, que había sido diagnosticado con autismo y que repetidamente fue internado con ataques de convulsiones por hiponatremia. Entonces, el diagnóstico es SIADH. ¿Qué es esto? Esto se llama síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada. Y es la imagen en espejo de la diabetes insipidus nefrótica. Está vinculado al cromosoma X, es una ganancia de función de ABPR2. Si esto se rompe
Uno no puede responder a la vasopresina, no puede concentrar la orina, tiene diabetes insipidus nefrótica, pero aquí uno gana a través de la función. Entonces, está concentrando en exceso la orina en ausencia de vasopresina. Y típicamente estas dos mutaciones, R113C, parece ser muy importante. Si uno, por ejemplo, muta a otro como la cistadina, bueno, ahí tenemos diabetes insipidus nefrótica, pero si va a la R113C, va a tener una antidiuresis inapropiada. Las mujeres generalmente se ven menos afectadas, esto tiene sentido, perfecto, tienen 2 cromosomas X, entonces uno está inactivado y eso es al azar, así que la mitad de las células principales en los túbulos colectores tienen el síndrome, pero la otra mitad son normales. Y esta familia yo creo que ilustra esto perfectamente, las mujeres que podían controlar en la familia su sodio simplemente sin beber y no ir al baño, mientras que el tío, abuelo, tenía estas convulsiones hiponautrémicas constantes. Y esto es de nuevo difícil de ver, pero yo les cuento, a mí me fascinaba esta familia y les dije, por favor, ¿pueden venir toda la familia a verme y no tomen nada a la mañana? Que era sencillo pedirle a esta familia, así que ellos vinieron todos juntos, no habían tomado nada, por lo menos 12 horas antes de venir. Y aquí pueden ver el paciente, casi concentraciones normales, el sodio, la orina. Aquí tenemos la mamá, sabíamos que ella se veía afectada también, casi no hay concentración y la orina está bastante concentrada. Aquí tenemos la abuela, normal la concentración de sodio, pero la orina estaba concentrada. Y aquí tenemos al tío que no vino porque tenía anomalías de comportamiento, así que estos son datos que me mandó el médico del señor cuando tenía estas convulsiones. Aquí tenemos la hiponatremia de 126 con orina concentrada, así que claramente está también afectado. Pero los más interesantes fueron primero la hermana, que sería la tía de mi paciente, la hermana de la mamá, que ella me dijo, sí, yo soy igual a mi hermana, yo no bebo, yo no voy al baño, yo también tengo la patología. Y ella claramente tiene la orina concentrada y tiene la mutación. Pero fue fascinante, el hermano de la mamá. Él maneja taxis en Londres, un señor muy inteligente, totalmente normal el funcionamiento mental y como a él lo llamaban, que decían que era un taxista modificado genéticamente, porque el problema de los taxistas siempre es poder encontrar un baño para ir al baño. Él no tenía ese problema, él no necesitaba ir al baño. Así que decían que estaba genéticamente modificado. Y le pregunté, bueno, ¿cómo hace? ¿Usted también sufre de problemas si toma algo de alcohol? Dice, no, yo puedo ir con mis amigos al bar, me puedo tomar varias cervezas, no tengo ningún problema. Pero mis amigos siempre tienen que hacer pis cuando toman mucha cerveza y yo no. Y miren estos 12 horas sin beber nada. Miren la concentración de sodio plasmático, 120, y estos son 12 horas sin beber, con una orina concentrada. Entonces él vive y maneja por todo Londres, si alguna vez vienen a visitar Londres, tal vez este sea su taxista, con una concentración de sodio de 120. Y hay tantos informes en la bibliografía que hablan de la hiponatremia, es peligrosa cuando es crónica, que puede afectar la función mental, y él va a estar manejando el taxi alrededor de Londres. Y estos son 12 horas sin beber. ¿Pueden imaginarse lo que sería después de tomarse 3 o 4 cervezas, el nivel de sodio? Yo traté de llevarlo al bar conmigo e invitarle un par de cervezas y después tomar una muestra de sangre, pero no me lo dejó hacer el comité de ética del hospital. Pero sí se lo envía a un colega que trabaja en la sección de adultos de nefrología y lo vieron después del día de San Patrick's. Esta es una familia irlandesa y tenía una jaqueca terrible el señor. Había bebido demasiada cerveza, pero para ese momento el sodio ya había caído a 115 o algo así. Pero lo que fue, mi colega adulto le dio un excelente consejo para el siguiente día de San Patrick. ¿Se imaginan cuál fue? Beba whisky. Tiene la misma cantidad de alcohol, con mucho menos volumen, con mucha menos agua.
Entonces uno tiene el mismo bang, pero sin tener la jaqueca, si comparamos whisky con cerveza. Entonces, si ustedes alguna vez ven esto, y creo que es más común, de hecho, de lo que pensamos, porque todas estas señoras con este diagnóstico funcionan perfectamente normal, no beben solamente, pero si alguna vez lo encuentran, las señoras están mucho más en contacto con sus cuerpos, saben cómo cuidarse, saben que lo que les necesitan es no beber alcohol, y por supuesto el problema que teníamos nosotros era el bebé, porque no podíamos hacer una restricción de líquidos porque la teníamos que nutrir de alguna forma. Y yo estaba un poco preocupado de qué debería hacer, tengo que ser un doctor, tengo que intervenir, y luego vi otros miembros de la familia, había la mamá, había la tía, había la abuela, que estaban sin tratamiento y se habían convertido en personas muy inteligentes, muy normales. Entonces yo decidí no tratar, pero tenía un poquito de retraso en el habla, esta nena, así que si uno quiere hacer algo, uno lo que puede hacer es elevar la carga osmótica, generar con urea. La urea tiene que ser excretada por el riñón. Y para excretarla uno tiene que sacar agua con eso. Entonces, esa sería una posibilidad. Les dije a esta familia que el tolvaptán que yo había usado antes es un antagonista de la vasopresina que está suprimida en esta familia de hecho, así que no lo podía usar. Es el receptor el que está roto, así que de hecho no va a funcionar el tolvaptán. Voy a cambiar ahora de hiponatremia, exceso de agua, a hipernatremia, que sería la deficiencia de agua. Cambiamos de dirección, pero antes de hacer eso, el mensaje clave es que si ven en su práctica clínica esta situación, casi siempre es un exceso de agua, la hiponatremia, y no requiere tratamiento con sal, sino restricción de líquido y mayor eliminación de líquido. Ahora pasamos a la hipernatremia. Esto, por supuesto, es la imagen en espejo. Si la ven, tienen que preguntarse. Esto es por poco agua y nuevamente casi siempre es un trastorno del agua y casi siempre refleja una deficiencia de agua o es un exceso de sal. Y eso sería un envenenamiento con sal, que es algo que es muy raro de encontrar. Nuevamente, la distinción es desde el punto de vista clínico. Si hay poco agua, es una deficiencia de agua, el peso debería haber caído, hay signos de deshidratación. Si es exceso de sal, el peso está estable o se ha incrementado y el paciente está o o hipervolémico. Y solo voy a usar un caso, así que no va a tomar mucho tiempo, pero es un caso muy importante, creo yo, que realmente les da un mensaje muy importante. Un bebé varón de 1 año y medio que tenía vómitos recurrentes. No se sabía si había algún retraso leve del desarrollo, no estaba hablando al nivel que uno esperaría. Y típicamente para estos chicos no los trajo múltiples veces al hospital una mamá muy ansiosa que se lo llevaba al pediatra, se lo llevaba al clínico. En A y E es lo que nosotros utilizamos para la sala de emergencias del hospital en los hospitales británicos. ¿Y qué hace un pediatra si tiene un bebé que vomita, que se lo traen al hospital? Se fija si tiene orina, si los pañales están mojados. Y la mamá dijo, no, ese no es un problema. Tiene muchos pañales, le tengo que cambiar el pañal 8 a 10 veces por día. Entonces el médico se quedan tranquilos, le dice, esto no es nada, no es serio, vuélvase a su casa. En la desesperación de esta mamá fue un gastroenterólogo en forma privada. ¿Y qué hace un gastroenterólogo? Si tiene un bebé en forma privada, un paciente privado, le mira, les hace muestras, lo pesa, todo era normal. Le dio el mismo mensaje a la mamá, esto es normal, su bebé está bien, no hay ningún problema. Le cobró varios miles de libras. Y cuando volvió nuevamente, el aspecto era bueno. Él tenía 9 centímetros, 80 centímetros de largo, el peso era correcto, todo un poquito bajo, pero correcto. Y esto es lo que le hicieron rutinario de sangre cuando estaba bien. Hipernatremia con una osmolalidad correcta, así que esto es la orina. Y todos estarán de acuerdo del diagnóstico en forma inmediata. Esto obviamente es diabetes insipidus.
Uno quiere que retengan agua, preserven agua los riñones, pero de hecho están perdiendo agua. Tienen una orina muy diluida. Entonces esto es diabetes insipidus. ¿Y qué pasa cuando tenemos un paciente así? ¿Uno tiene que hacer un test de deprivación de agua? ¿Una prueba de deprivación de agua? Bueno, obviamente no, porque estamos tratando en ese sentido, con esa prueba, de provocar lo que ya tenemos acá, ver si se puede concentrar la orina en los riñones y si los pacientes están hiperneutrémicos, está hiperosmolarizado. Bueno, entonces ya está el test hecho. No lo hicieron con supervisión médica la prueba, pero ya vino así. Así que necesitan tener la decisión si es nefrogénico o es craneal. Y eso, por supuesto, lo hace uno con la prueba de... A ver, me fui para atrás. Acá. Entonces, la DDAVP no tenía respuesta, así que esto debe ser nefrogénico, como una diabetes insipidus nefrogénica. Y entonces, como tenía un poquito de retraso en el desarrollo, le hicieron una resonancia, y para un bebé chiquitito hay que hacerle ayuno, porque necesita anestesia general. Entonces le hicieron un ayuno antes de hacerle la resonancia, después se retrasó, por supuesto, como pasa siempre, algún paciente tuvo que entrar antes, y este paciente cada vez estaba más inquieto, más irritado, está gritando, lo llaman al equipo que le hace una prueba de sangre y tenía un sodio de casi 180, y bueno, tiene una diabetes insipidus nefrogénica, está perdiendo agua, no le están dando agua y ahora está muy, muy deshidratado. Y por eso yo creo que este caso es tan importante. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes lo llaman, ustedes son el equipo de cuidados intensivos que tiene que ir a tratar a este paciente. ¿Qué van a hacer? Y lo que nos daría el sentido común, la respuesta fácil, es darle una botella de agua. Y este bebé está llorando a gritos porque tiene necesidad de agua, quiere agua. Pero ustedes son doctores de primer año, el profesor les ha dicho a ustedes que tienen que hacer una resonancia, ustedes no se animan a cancelar la resonancia, y si ustedes le dan agua no le pueden hacer la anestesia, así que no se animaron. Lo que hicieron fue darles líquido endovenoso. ¿Y qué le dan endovenoso? Y eso es muy importante, ¿qué líquido le van a pasar? Porque a todos nos entrenaron para buscar bajar la concentración de sodio rápido, y la preocupación de hacerlo demasiado rápido, entonces, que es peligroso. Entonces, la respuesta inmediata, que en casi todos los casos es correcta, casi todos los casos, es solución salina normal. Tiene una concentración de 179, la solución salina normal es 142, 144. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar que sea tan terrible? Famosas últimas palabras. Le dieron 3 bolos, el primero de 20 mililitros por kilo de solución salina común. Más irritado estaba el bebé, entonces le dieron otro bolo. Más irritado estaba el bebé y le dan un tercero, y para ese momento está desmayado el bebé, perdió la conciencia, tiene que ser intubado, tuvo que ser llevado a la UTI, y la concentración de sodio cuando la midieron, ¿saben cuánto era? 198. ¿Y cómo pasó esto entonces? Comenzó con una concentración de 169, le están dando un líquido que tiene 144 milimoles por litro y ahora tiene 198. Vamos a volver a esto. Lo que es más importante, acá le hicieron la resonancia, ahora estaban listos para hacerle la resonancia finalmente, y tenía una mielonolisis, y entonces lo tuvieron que nos lo refirieron a nosotros, nos lo derivaron a nosotros, y este chico casi no podía levantar la cabeza, era tristísimo verlo, estaba paralizado. Podía respirar y podía pestañear, pero prácticamente eso era lo único que podía hacer. Era terrible.
Pero bueno, lo bueno de la pediatría es que vemos a los pacientes que se recuperan también en muchos casos. En 2 semanas ya estaba bien, estaba corriendo por todo el hospital. No tenía la fuerza muscular normal en ese momento todavía, pero casi normal. Así que esto termina felizmente. Entonces, ¿cómo pasó esto? Que pese a darle un líquido que tiene una concentración más baja de sodio que la sangre de este nene, incrementamos de hecho la concentración de sodio. Y la respuesta es, por supuesto, que depende mucho de qué es lo que está saliendo. Para ilustrar esto, puede ser muy útil hacer lo que se llama un equilibrio de tonicidad, donde vemos el sodio y el agua separados. En esta caja negra, que sería el paciente, le dimos, hablamos de un nene, un equivalente a 10 kilos de peso más o menos, y le estamos dando los 3 bolos, serían 180 mililitros, estos son 154 mililitros, 92 mililitros de sodio. Y el agua la separamos. Simplemente es lo que le dimos, pero separado. ¿Pero qué está eliminando ese chico? El agua la puede eliminar porque tiene diabetes insípitus nefrolítica, pero lo que sí no puede eliminar es el sodio. El sodio en orina era 5, así que solo está eliminando 3 milimoles, pero le están dando 92. Entonces, en ese equilibrio, nuevamente la caja negra es el paciente, el agua queda igual, pero tiene una ganancia neta de 89 milimoles de sodio y por eso surge esa elevación en la concentración de sodio. Yo creo que este es un mensaje clave si uno cuida a pacientes que tienen enfermedades renales. Nuestros riñones usualmente mantienen la homeostasis, entonces uno puede, o nosotros podemos ir a la fiesta del Oktoberfest, tomarnos 5 litros de cerveza, o nosotros podemos ir a correr por el desierto y tomar medio litro de agua todo el día, y vamos a seguir manteniendo una osmolalidad normal, porque nuestros riñones o diluyen o concentran la orina, dependiendo de la necesidad. Pero si esta capacidad de los riñones de mantener la homeostasis tiene un defecto, entonces nosotros como doctores tenemos que ajustar qué va a entrar al paciente con respecto a qué sale del paciente. Y él está haciendo pis de agua, pura agua. Entonces lo que tenemos que darle líquido es agua. Entonces en un paciente con diabetes insípitus nefrótica, si lo tienen que inyectar, darle líquido endovenoso, más sentido para mí hubiera tenido darle una botella de agua para que la tomara, pero si le tienen que dar algo endovenoso, denle dextrosa con agua. Porque eso es lo mismo que está saliendo, no como bolo, porque si le dan agua como bolo pueden bajar en forma aguda la concentración de sodio. Pero si se lo dan en un índice que sea más o menos parecida a la salida de orina, van a poder mantener el equilibrio y si exceden eso, pueden caer levemente la concentración de sodio, pero en forma lenta. Entonces, nuevamente, si uno va a cuidar a pacientes con problemas renales, la capacidad de mantener la homeostasis en esos pacientes está comprometida, entonces uno tiene que pensar cuidadosamente qué le va a dar a esos pacientes y evaluar qué está saliendo del paciente para ajustar lo que va a entrar al paciente. Entonces, los mensajes claves para resumir toda la presentación: hiponatremia, que es lo que dije al principio, generalmente se debe a un exceso de agua, no a una deficiencia de sodio. Y entonces hay que tratarla con una restricción de agua o una eliminación de agua, no con suplementación con sales, sino van a terminar con hipertensión, como les mostré en los casos que presenté. Los riñones no tienen sensación o no pueden detectar la concentración de sodio en suero, lo que se usa es para mantener la homeostasis del volumen. Entonces, por eso cuando tenemos un exceso de agua, sale más sodio de los riñones. Vamos a volver a la primera pregunta. ¿Se acuerdan en la hiponatremia? ¿Tienen que retener sodio los riñones? No. Lo que regulan los riñones es el volumen. Entonces, si el volumen se expandió, si uno está reteniendo agua, la respuesta fisiológica de los riñones es excretar sodio, tirar sodio. Y por eso la concentración tiende a ser alta en orina de sodio. No hay ninguna prueba bioquímica buena
Hay algunos que usan fracciones de excreción o ácido úrico, pero para mí la verdadera prueba para distinguir entre un exceso de agua o una deficiencia de sal es el análisis clínico, si hay hipovolemia, esos casos raros donde hay una deficiencia de sal, si el paciente está hipervolémico, es un exceso de agua y eso va a ser el 99% de todos los casos que ustedes van a tener. Y ahora en hipernatremia, en este caso nuevamente casi siempre refleja un trastorno del agua. Es una deficiencia de agua, no un exceso de sodio. El sodio, si fuera sodio, tendría que estar envenenado con sal el paciente, así que olvídense de eso. Por supuesto, la diabetes insipidus nefrótica es muy rara. Generalmente ustedes nunca se van a encontrar con un paciente con esto, pero si ustedes trabajan en un departamento de emergencia de un hospital y les traen un bebé chiquitito que parece deshidratado, pero tiene una buena salida de orina, no se queden tranquilos. Eso no es para quedarse tranquilos, eso es para asustarse. Si el paciente está con riñones que están funcionando, pero está deshidratado, tendría que hacer muy poco pis. Entonces, la salida de orina, mucha, no es algo que nos va a dar tranquilidad. Con riñones normales sí, nos asegura de que está todo bien, pero no aquellos niños que pueden tener diabetes insipidus nefrótica y sepan cómo tratarlos, no les den tratamiento que los puede volver aún más enfermos, no les den sal, porque les hace peor. Y ahora nuevamente tratamos de ver estos algoritmos y estos flujos de trabajo para ayudarnos con el diagnóstico, pero ustedes siguen teniendo que utilizar el cerebro. No hay ningún flujo o gráfico que les ayude a ver todas las posibilidades. Ustedes tienen que usar el cerebro. Espero que eso tenga sentido. Y por último, el equilibrio de tonicidad los va a ayudar a entender mejor cómo funcionan estas disnatremias. Volviendo a las primeras preguntas, que ya discutimos todo esto, si es verdadero o falso, los riñones proveen homeostasis electrolítica, por lo tanto, en hiponatremia los riñones preservan el sodio. No, esto por supuesto es falso, porque lo que hacen es regular el volumen, no la concentración sódica. Y la concentración del sodio en orina nos ayuda a distinguir entre si es un desperdicio de sal o SIADH. Por supuesto, también es falso porque en ambos tenemos un incremento en la concentración de sodio. Si es un exceso de agua, es hipovolemia. Los riñones excretan más sodio para tratar de restaurar la homeostasis de volumen. Y si se está excretando sal, bueno, es la otra situación. Y con eso les agradezco mucho por su atención.